Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Jueves Desmintiendo Mitos en Neo One. Hoy vamos por el número 6. Revisemos. Tengo osteopenia u osteoporosis. Solo debo consumir colágeno y calcio. Esta es una de las creencias que se ha vuelto muy popular desde hace mucho tiempo y que la industria nos ha querido meter en la cabeza, pero la ciencia nos dice todo lo contrario. Miren, la osteopenia es, digamos, la fase aguda o la fase temprana de ese proceso en el cual metabólicamente el hueso está, digamos, en desequilibrio. En el hueso hay unas células que se encargan de destruir, digamos, el hueso y otras de reconstruirlo, ¿cierto? Para que me entiendan. Eso se llama reconstrucción o remodelación ósea mejor. Y la osteopenia ocurre cuando las células que destruyen, digamos, el hueso, están, digamos, teniendo más acción o están funcionando mejor que las que construyen. O sea que hay un desorden metabólico, ¿cierto? Y se genera todo lo que tiene que ver con la reabsorción ósea. Es decir, que la parte estructural del hueso empieza a pasar a la sangre. El calcio como tal principalmente empieza a pasar a la sangre y puede afectar otros sistemas como el sistema vascular, pegarse a nivel de las paredes arteriales e incluso pudiese afectar todo lo que tiene que ver con el sistema renal. Pero la industria nos dice, consuman colágeno, consuman calcio y con eso lo van a solucionar. Pero es un error completo. El calcio es una sustancia que, si bien la mayoría del calcio, de hecho el 98-99% del calcio lo almacenamos en el hueso en forma de cristales de hidroxiapatita, resulta que para que pueda, digamos, ser absorbido y para que pueda ser fijado a nivel óseo, tienen que pasar, digamos, a grosso modo tres cosas. La primera, el calcio que te consumes necesita de la vitamina D, una vitamina que la podemos obtener desde la nutrición o desde la exposición directa al sol, pero también la podemos obtener sobre la nutrición, ¿cierto? Digamos, hay distintas fuentes de esta vitamina D. Esta vitamina D es fundamental para que el calcio que pase por el intestino sea absorbido y pase a la sangre. Sin ella es inviable, metabólicamente inviable. Eso por un lado. Pero por otro lado, para que ese calcio pueda ser fijado a nivel de hueso, necesita de la menaquinona, es decir, de la vitamina K2. Sin ella es inviable que el calcio se fije. Y esa vitamina también la podemos obtener de distintas fuentes. Pero ese no es el tema principal. Lo principal es que para que el calcio realmente pueda tener su función a nivel de hueso, necesita de que haya un estímulo sobre el hueso. Sin ese estímulo que causa, digamos, la actividad física, ¿cierto? Es inviable que el calcio pueda ser fijado de manera óptima a nivel de hueso. Es decir, para que puedas mejorar realmente la estructura de tu hueso, ¿cierto? Para mejorar la densidad ósea de tu hueso, es fundamental que haya un estímulo sobre él. Si no, es inviable. No hay manera, no hay manera. Básicamente que necesitas estos tres elementos más para que el calcio tenga su efecto como tal a nivel de todo lo que tiene que ver con el hueso. Si no, es inviable. Puede pasar derecho, como dicen jocosamente. Estás botando la plata, literalmente. Hay otras personas que lo que hacen es decir, no, la gelatina o el caldo de hueso de pollo para solucionar este tipo de situaciones. Y lo que sabemos es que todo lo que tiene que ver con el colágeno como tal y todo lo que tiene que ver, pues el colágeno como tal es una proteína, es fundamental y tiene su efecto importante a nivel de todo lo que tiene que ver con las personas con osteoporosis, es por su nivel de la cantidad de proteína que posee, ¿cierto? Aunque es, digamos, un tipo de proteína no completa, ¿listo? Lo podemos hablar en otro video. ¿A qué voy con todo esto? Que la función que la gelatina pudiese tener a nivel de este tipo de patologías se debe a que tiene algo de proteína. Pero si vas a revisar la gelatina que consumimos normalmente, si te tomas la tarea de revisar un poco los contenidos nutricionales, solo tiene 2 gramos de proteína o tal vez menos. Hay unas con menos concentración o menos cantidad de proteína a nivel de su composición. Entonces es prácticamente nada, o sea, es un aporte muy bajo a nivel de lo que nos puede brindar la gelatina como tal. Entonces,
esto realmente no tiene un efecto significativo. El colágeno tiene una gran ventaja en este tipo de personas, básicamente porque ayuda a reducir un poco todo lo que tiene que ver con la inflamación como tal, a nivel local, ¿cierto? Entonces, el colágeno puede tener un efecto ahí significativo, ¿cierto? E incluso a nivel de la mejoría en la sensación o en el alivio un poco del dolor como tal, puede favorecer un poco eso. ¿Listo? Pero no es la solución como tal a la patología. La patología debe entenderse desde su origen para poder ser tratada, pero a veces no nos gusta hacerlo. ¿A qué voy con esto? El ejercicio físico ha demostrado científicamente que se relaciona con una mejor actividad de estas células de las que les hablaba, de las células que favorecen la reconstrucción a nivel del hueso, ¿cierto? De esas células que van a favorecer un buen estado a nivel del hueso. Entonces, ¿por qué buscarle, digamos, la salida fácil? Si no existe, si no las hay. Pero es mucho más rentable vender colágeno, ¿cierto? Incluso en los barrios seguro han ido a ese tipo de testeos en los cuales te miden con un densitómetro, digamos, la densidad ósea, en teoría, y te dan un resultado. Incluso los resultados suelen ser de -1, bueno, entre otros resultados por ahí. Pero realmente eso no te va a dar un valor exacto. O sea, no habla de la exactitud a nivel de calcio o a nivel de la estructura, mejor a nivel de hueso. Entonces, lo único que te terminan vendiendo u ofreciendo es calcio o colágeno como la solución a un problema. Y no es la solución, no es el camino, no es el camino que deben tomar. Otra de las cosas que se ven a nivel del alivio, la mejoría en esta patología es los medicamentos. Los medicamentos tienen un efecto muy benéfico a nivel de la mejoría de esta patología, pero eso quien debe encargarse es tu médico, ¿cierto? En hacerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque en muchos casos lo que recomiendan son andrógenos, ¿cierto? Digamos testosterona, entre otros, para poder mejorar la masa muscular, ¿cierto? Muchos endocrinos terminan, digamos, prescribiendo este tipo de medicina para poder solucionar esta patología como tal. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, el músculo y el hueso están muy relacionados. Incluso hormonalmente hay hormonas que intervienen en ambos tipos de tejidos. ¿A qué voy con toda esta parafernalia? Pues si el objetivo es el aumento de masa muscular, si el ejercicio físico ha demostrado que mejora la reconstrucción ósea, pues ¿por qué no simplemente dirigimos todo hacia allá? Pero hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se prescribe es la natación como la única solución. Y que yo les decía también que es necesario un estímulo significativo sobre el hueso, pero bien hecho, para que pueda generarse un buen proceso a nivel digamos, de poder compactar o mejor poder fijar ese calcio a nivel de hueso. Es necesario que haya un estímulo significativo. Y muchas veces lo que recomiendan es la natación como único estímulo. Pero la natación nos está quitando, digamos, la gravedad como tal. Vos dentro del agua, pues por obvias razones, vas a tener, digamos, un estímulo mucho menor, casi insignificante a nivel de hueso, ¿cierto? Entonces la natación no es el estímulo, digamos, el gol estándar para poder tratar a estas personas con este tipo de patologías. Conclusión al respecto. Colágeno y calcio tienen sus beneficios, pero no sirven de nada si no hay actividad física. Así de sencillo. Los medicamentos son muy buenos, muy benéficos. Debes buscar un médico, ¿cierto? Especialista al respecto para que te pueda, digamos, dar el mejor camino al respecto. Pero si lo que se está buscando es la hipertrofia muscular, lo que se está buscando es la mejoría incluso a nivel de la actividad metabólica, pues ¿por qué no vamos hacia la actividad física? ¿Por qué no vamos hacia el ejercicio de fuerza bien dirigido? Y lo otro, a nivel del estímulo sobre el dolor, ¿cierto? La sensación de dolor que pueden tener las personas, resulta que el ejercicio físico también se relaciona con unos mejores estados psicológicos. Incluso estas personas, porque tenemos el caso,
tengo personas diferentes tipos diferentes tipos de patologías, sienten una mejor sensación psicológica, es decir, se sienten mucho mejor, mucho más activos, el dolor lo tienden a percibir menos. Entonces, este es el camino más completo. A mi modo de ver, y pues lo que la ciencia nos muestra, es que es tal vez el medicamento más completo que pudiésemos tener para poder tratar diferentes tipos de patologías. Beneficio psicológico, beneficio estructural, mejoría en la síntesis del hueso, en la densidad ósea básicamente, y también el beneficio a nivel de la mejoría en el estilo de vida. La única invitación de todo esto de lo que les hablé es a movernos más y a cuidarnos un poco más. Así que nos estamos viendo. Si este video les sirvió, no duden en compartirlo a ti o a uno de tus familiares. Nos vemos.